Bienvenidos a un nuevo vídeo. Wow, me siento súper profesional. Yo espero que se esté escuchando bien porque no estoy acostumbrada a grabar con un micro. Pero bueno, em, nada, hoy, el vídeo de hoy, la verdad que creo que va a estar bastante bien. Tengo así unas reflexiones por aquí de esta mañana de la lectura también y se las quería compartir. Pero sobre todo este vídeo yo creo que en lo que más te va a ayudar es a dejar a un lado esas preocupaciones, esa angustia, ese miedo y sobre todo relajar un poco, pero no venga, de tirar toda la borda, sino relajar en el sentido de soltar un poco como ese miedo, ese estrés, esa angustia por cosas que simplemente está creando tu mente. Ya verán cuando ahora empecemos a hablar un poquito más. Pero a este tipo de vídeos lo voy a llamar como charla de besties, aunque hay algún chico, da igual, pero no es como un tema en concreto, sino una charla entre tú y yo, ¿vale? Entonces, primero que nada, la primera reflexión es sobre que tienes que empezar a vivir como un niño. Y dirás, ¿qué está diciendo esta tía? Vamos a desglosar un poquito mejor. El tema es que tienes que vivir como un niño en el sentido de que los niños no tienen ni miedos, ni preocupaciones, ni esas inseguridades, o sea, son almas totalmente limpias, no tienen nada de esas creencias que te están limitando. Ellos simplemente viven y literalmente viven cada día como si fuera el último. Entonces, me refiero a eso, a que literalmente tienes que llegar hasta ese punto de decir mm, que esos miedos no te frenen, porque muchas veces los miedos que estás sintiendo en ese momento es solamente de tu cabeza y solo los estás creando tú, ni siquiera no son realidad. Muchas veces ni siquiera ha pasado ese algo que te está preocupando, esa situación, simplemente lo has creado tú en tu mente y no ha pasado nada. Entonces, el propósito está en eso, en vivir como un niño, trabajar en que no... A ver, al final siempre vas a tener miedos, es algo normal. A medida también que creces, te van viniendo nuevos miedos, pero el punto está en que cada vez sean más pequeños. Eliminarlos no lo vas a eliminar porque siempre van a venir, pero sí que puedes disminuirlos y trabajar en esos miedos y cada vez que sean menos. Entonces, es eso, el punto está en que empieces a ser como un niño, de accionar en cada momento como un niño, vivir la vida como un niño, o sea, empieza a crear esa mejor versión tuya en el que no tengas esas creencias que te limiten, esos miedos, esas inseguridades, porque de verdad, la única barrera que tienes ahora mismo de estar donde estás a ir a donde realmente quieres ir son tus miedos, tus creencias limitantes y tus preocupaciones. Entonces, te voy a explicar un poco por encima, porque tampoco quiero liarme en este vídeo, ya lo explicaré en otro vídeo mejor, pero te voy a explicar un poco sobre cómo vienen esos miedos y cómo creas esas creencias para que más o menos entres en el tema y lo entiendas un poquito mejor. Entonces, al final las creencias las creamos nosotros. O sea, nosotros en el sentido de a medida de cuando vamos creciendo, cuando éramos niños, como digo, los niños, ¿por qué viven sin miedo, sin preocupaciones? Porque no tienen mente consciente, o sea, literalmente no son conscientes. Entonces, cualquier cosa que le digas, cualquier cosa que alguien le diga a través de una experiencia, se les queda eso. O sea, tú le dices que, por poner un ejemplo extremo, pero para que lo entiendas, tú le dices a un niño que es posible que huele y se lo cree porque no es consciente, no tiene creencias limitantes, por lo que tú le dices eso y ya para él eso es una verdad que se asienta. Entonces, para eso él es una verdad, tipo, lo ve posible, se ve capaz de hacerlo. Entonces, literalmente tienes que llegar hasta ese punto. Y me refiero a que al final los miedos los creas mediante has crecido, cosas que te han dicho, experiencias que has vivido y, y se van creando esas creencias limitantes a medida de lo que vas viendo en los cinco sentidos, a través de la vista, del tacto, del gusto, sobre todo de lo que escuchas y lo que ves, es donde más te entran esas creencias y esos miedos.
Entonces, al igual que te vienen esas creencias, que se asientan esas creencias y lo ves como una verdad y al final te crees eso, tú también puedes a través de, igualmente, como mismo creas esas creencias limitantes, también puedes crear nuevas creencias, que aquí es donde está el punto importante. Entonces, tú también puedes a través de los 5 sentidos elegir nuevas creencias. ¿Cómo? A través de, a ver, hay 2 formas, pero la que más ayuda, porque la primera es a través de impactos emocionales, algo que te pasó te impacta y ya se crea como esa creencia, tanto positiva o negativa, y luego a través de la repetición, que esto, pues lo que digo, es la que mejor funciona a través de afirmaciones. Con las afirmaciones pues vas creando nuevas creencias que tú quieres y llevas tu mente al punto ese a donde tú quieres ir y no a través de actuar de las que ya tienes, porque todo el mundo tiene creencias limitantes porque es algo totalmente normal. Si eres más joven pues tendrás menos o no, según la experiencia de cada uno, pero suele ser así. Pero es algo que puedes trabajar y es algo que puedes empezar a cambiar y eliminar esas que tú sabes que te están frenando. Entonces, a través de la repetición, es como más ayuda. Ahí tú vas a elegir las nuevas creencias que quieres tener. Por ejemplo, si tú tienes creencias de que pues solo tienes la salida de estudiar en el colegio, instituto, universidad, carrera, trabajo y ya está. Y tienes un mes de vacaciones en todo el año, tienes que trabajar de tal hora a tal hora. Al final eso nos lo han metido con el sistema y tú te crees eso, ves eso como una verdad y ves, o sea, ves que solo está como esa posibilidad, por así decirlo. Entonces, esa creencia está ahí asentada. Por eso tú actúas desde eso y por eso sigues el mismo proceso. Siempre hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, yo soy una, ¿sabes? Pero lo normal es que sigan eso porque al final tus padres te dicen eso, la escuela te dice eso, tus amigos, ves a todo el mundo de tu entorno haciendo eso, entonces al final tú también acabas haciendo eso. Eso es una creencia que nos han metido. Luego, por ejemplo, otra creencia, yo qué sé, que te ves como una persona que no es capaz de lograr algo o, o como una persona insegura o me estoy explicando, ese tipo de cosas son, esos son paradigmas, son pensamientos habituales, en plan, el paradigma es el pensamiento que tienes habitualmente, entonces es lo mismo, creencias, paradigmas, es lo mismo. Vamos a llamarlos creencias, que es más simple. Entonces, ¿cómo cambias esas creencias? Pues llevando, o sea, creando nuevas creencias de las que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres, pues no sé, si tú eres una persona te identificas como una persona insegura, que no se sabe expresar, que no es capaz de lograr algo, lo que sea, tú eso ya son creencias que tienes dentro porque al igual alguien te dijo que no eras capaz de hacer algo, mediante la experiencia pues te crees que no puedes hacer algo o que eres insegura, lo que sea. Entonces, en ese punto empiezas a meter nuevas creencias de que eres una persona segura, con confianza, te respetas a ti misma, eres capaz de lograr aquello que quieres lograr. Todo eso a medida que te lo repites y mediante la acción de obligarte también a sacar ese lado un poco, al final creas nuevas creencias. Pero lo que quiero que entiendas es que todo viene de lo que percibimos. Hay 3 niveles. Es que tampoco me quiero enrollar mucho porque poco a poco, porque quiero que lo entiendas y esto ya es una información un poco más complicada, más compleja, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, hay 3 niveles. Está el nivel de la mente consciente, la mente subconsciente y lo que creas en tu realidad. Entonces, todo primero, o sea, todos los resultados se crean mediante que pasen las cosas primero por la mente consciente, luego por la subconsciente y ya luego se crea el resultado. En la mente subconsciente están las creencias que hemos venido hablando, esas ideas, esos pensamientos, esos paradigmas. En la mente consciente es lo que percibes pues según los 5 sentidos. Entonces, primero, el punto más arriba, donde puedes elegir
que pasar a la mente subconsciente es en la mente consciente. La mente consciente es cuando, en plan, eres consciente de algo. Por ejemplo, yo soy consciente de que esta camisa es azul. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, a través de los 5 sentidos, tú ves algo o te dicen algo negativo, por ejemplo, no, es que tú no eres capaz de hacer eso o no puedes hacer eso. Vale, eso mediante los 5 sentidos, lo que estás escuchando. Tú ahí, en ese momento, decides si pasarlo a la mente subconsciente, o sea, si eso lo creas como creencia, tú no puedes hacer eso, o lo rechazas. Tú puedes elegir aceptar eso como una verdad o rechazarlo. Entonces, eso para ti no lo quieres, no quieres coger eso como creencia de no, tú no eres capaz de hacer eso. Entonces, por lo tanto, en ese punto lo rechazas. Cuando rechazas eso, no estás dejando entrar a tu mente subconsciente, a esas creencias, que eso sea para ti una verdad. Entonces, es como un juego, literalmente. Tú puedes ir eligiendo qué cosas coger como verdad o como no. Cuando dicen que tú eres Dios o que tú eres como tu yo más elevado, es eso, es porque puedes literalmente elegir qué cosas creer como verdad y como posibilidad y qué cosas no. Entonces, una persona que tiene un nivel bajo de conciencia es porque se deja llevar por todo lo que venga, por lo de fuera, y no es capaz de hacer ese parón de decir, vale, esto no quiero que me identifique o no quiero tenerlo como creencia, entonces lo rechaza, ¿sabes? Pero al final, para que no te líes, es más simple de lo que parece. Tú simplemente empieza a analizar qué creencias tienes que te están limitando. Empieza a trabajar en eliminarlas y sustituirlas por nuevas creencias que realmente quieres tener, como acabo de explicar literalmente, y empieza a vivir como un niño. O sea, de verdad, analiza cuando te venga algún miedo, te venga alguna inseguridad y pregúntate, ¿de qué me estoy preocupando o qué me preocupa? Muchas veces ni siquiera tendrás respuesta porque tu mente simplemente está creando escenarios totalmente falsos y si llegas a tener una respuesta, analiza bien esa respuesta porque muchas veces también es algo que está creando tu mente y que no es verdad, tipo alguna situación que te preocupe pero que no ha pasado. Entonces, es eso, es trabajar en que la mente pues te crea esas cosas, pero porque tú primero la estás eligiendo, inconsciente o conscientemente, pero básicamente es eso. Entonces, punto importante, empieza en tu día a día, vivir como un niño. Deja esos miedos, deja esas preocupaciones. O sea, de verdad, lo que paraliza a todo el mundo es el miedo. Alguien que vive en miedo, tú puedes vivir desde 2 puntos, desde el amor o desde el miedo. La gente que vive desde el miedo es la gente que no cuida su físico, no se ama, no se respeta, tiene malos hábitos, tiene vicios, pues tiene miedos, obviamente, tiene inseguridades, ¿qué más? O sea, como toda la parte negativa, que no cuida su alimentación, todo eso, es que están actuando desde el miedo, porque realmente no tienen ese respeto hacia ellos mismos y no caminan como de la mano de Dios, del universo, de lo que creas, ¿vale? Pero ten eso súper claro. Y después la gente que vive desde el amor es la gente que da, que vive en abundancia, que vive más en plan positivo, no se queja, se cuida su físico, su alimentación. Entonces, cuando tú vives en amor, literalmente estás viviendo, o sea, estás viviendo, sí, de la mano de Dios y de todo lo positivo. Y por lo tanto, cuando vives ahí, te va a llegar mucho más de lo que das. O sea, te va a llegar mucho, mucho, mucho más, de verdad. Y sobre todo ahí es donde vas a encontrar la paz, la plenitud, no en el otro punto. Y, pero bueno, que al final es súper necesario experimentar los 2 puntos. Es súper necesario que experimentes la parte como oscura, por así decirlo, para luego experimentar el otro extremo. O sea, en todo hay 2 extremos, no hay punto medio. Es lo que dije, puedes vivir en amor o en temor, miedo, tal. No hay un punto medio, no es decir, no, es que tengo más o menos miedo, pero también vivo en amor. No, tú cuando haces algo o lo haces desde el miedo o desde el amor.
tú analiza cuando haces algo, cuando haces una acción, si lo estás haciendo desde el temor o desde el amor. Por ejemplo, si tú estás yendo al gimnasio por buscar ya un físico, un resultado, lo estás haciendo desde el miedo, porque estás como, vas por tener algo ya, un físico, no estás yendo desde el amor de decir, porque sabes que es bueno para tu cuerpo, que te va a dar un cuerpo más sano, más fuerte, disfrutas el entreno, eres consciente en el entreno, en cada ejercicio. Eso es actuar desde el miedo y el amor, por poner un ejemplo. O por ejemplo, otro ejemplo es cuando tú pagas algo, lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo. Estás soltando dinero con miedo a la escasez, con miedo a que te quedes menos y menos y menos, o estás soltando desde el amor de dar abundancia, de saber que si das va a volver incluso más. Entonces son esos puntos. Y lo que dije de los extremos, es súper necesario que tú experimentes los dos extremos. Es necesario que experimentes el dolor para luego saber realmente cómo es el placer, cómo es la felicidad, la plenitud. Si no experimentas una cosa, ¿cómo sabes que es la otra? Es necesario tanto el color negro como el blanco, pues lo mismo, es necesario los dos puntos. Entonces, acepta cuando te venga una situación más negativa, que no es una desgracia, es una oportunidad, o sea, es algo necesario que tienes que experimentar y cada momento, cada cosa te viene en el momento necesario y en el momento que lo necesitas. Entonces no veas como una desgracia cuando tienes una situación más negativa porque es necesario que pases por ese punto para que luego agradezcas y sepas disfrutar el otro extremo. Así que con esto quiero terminar el vídeo de que recuerdes que vivas como un niño, que no tengas... Hay que vivir de manera más simple, nos complicamos mucho y eso es lo que nos hace al final pues tener todos esos miedos, vivir como muy estresados, con angustia. Cuando tú eliminas, empiezas a eliminar, en vez de empezar a meter y meter y meter, primero tienes que empezar a eliminar todo eso que crea un tapón aquí y no deja subir más. Entonces, trabaja en eso primero y ya luego empiezas a añadir las cosas que tengas que añadir. Pero nada, quería dejar el vídeo aquí. La verdad que me gustó bastante cómo está quedando el vídeo y yo creo que me expliqué bien y espero que lo hayas entendido. Sobre todo quiero que lo vuelvas a ver si es necesario y que apuntes, que cojas apuntes para que eso luego lo apliques, porque si no lo aplicas, de nada sirve que veas el vídeo. Así que nada, te dejo por abajo también mis redes. Por ahí estoy más activa, sobre todo por Instagram, que estoy mostrando pues todo mi día a día. También doy bastante valor en cada historia, en las publicaciones. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que se esté escuchando bien, porque si no, llevamos 18 minutos de vídeo y no me haría mucha gracia, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que les haya gustado.